Jessica. Gracias, Jesús. Y también quiero agradecer a Leandro, querido, por la oportunidad de charlar con todos de ustedes. Y también gracias a todos de ustedes que están en línea con nosotros por tu tiempo y también por las preguntas y comentas que ustedes van a ofrecer. Yo siempre busco oportunidades para intercambiar ideas sobre este tema muy importante y espero que podamos tener un tiempo de discusión robusto después de mi presentación. Oh, Jesús, no puedo compartir mi pañal otra vez, si puedes hacer lo posible. Ya, fíjate ahora, ahí sí, ¿no? Ok. Bueno. Ok, perfecto. Bueno, también agradezco la oportunidad de charlar con ustedes durante este momento crucial en el mundo, cuando cada país tiene que mirar adentro para responder a las amenazas y desafíos que la pandemia COVID-19 ha presentado para sociedades alrededor del mundo. Pero antes de que hemos llegado a este momento histórico, hay unos dinámicos que vale mencionar que son importantes para entender el momento actual que estamos experimentando y cómo China entra en la situación. Primero, somos en un periodo de globalización que fue hecho posible por mercados y gentes vinculados y también hecho posible por el poder de tecnología para comunicar como estamos haciendo hoy. Un segundo trend muy importante y triste también en mi opinión es que hay una crisis de confianza en muchas democracias. Siguiendo el reporte anual de Freedom House, hemos visto 14 años de disminución en la calidad y número de democracias en el mundo. A la misma vez, hay un fuerte sentido de escepticismo, especialmente en instituciones establecidas, expertos y líderes políticos, y esto ha abrido la ventana para políticos populistas en muchos países del mundo. Y a la misma vez de esas tres tendencias hay un cuarto que tenemos que considerar, lo que es un resurgimiento de actores iliberales y autócratas animados en el mundo. En este momento, el crisis de la pandemia también ha lanzado una quinta tendencia muy importante, una época de recesión global con desafíos y consecuencias económicos que probablemente van a ser mucho más severos que experimentamos durante la última recesión mundial de 2008 y 2009. Y en esta situación nos encontramos y ahora giramos a China y su puesto en todo esto y cómo China espera a tomar ventaja y posicionarse en la etapa mundial en este momento. No podemos escapar que China está al frente de la pandemia, por lo mejor o lo peor. Fue el país donde originó el virus y por un lado tiene mucha experiencia para ofrecer al mundo, porque fue el primer país para dedicar recursos adentro, empezó una cuarentena para manejar, para tratar de parar la difusión del virus y ya ha terminado
el periodo de la cuarentena en Wuhan. Y esto es algo que China el gobierno de China está promoviendo en el mundo. También a la misma vez, el Estado de China está, dado su experiencia con el virus y su capacidad de manufacturar equipo muy importante para combatir el virus, está promoviendo su diplomacia de máscaras y lo que puede hacer China para ayudar a otros países en el mundo para combatir el virus y para ayudar sus sistemas médicos que están ciertamente bajo mucho estrés por causa del virus. Pero realmente, ¿cómo debemos entender estas acciones y las narrativas que China está promoviendo? Y aquí vamos a tomar unos minutos para charlar de la diferencia de poder suave, lo que típicamente es la marca que muchas personas utilizan para hablar o para analizar los esfuerzos que Beijing está haciendo. Y poder incisivo, la idea de que yo voy a explicar en unos minutos más. Pero cuando estamos hablando de China, yo quiero clarificar al principio que durante esta presentación, la mayoría del tiempo, voy a hablar de China oficial, del gobierno de China, de Beijing, no necesariamente de la gente de China. Yo creo que es muy importante para clarificar esto, porque como voy a discutir en un minuto, el gobierno de China está liderado por el Partido Comunista de China, bajo circunstancias donde no hay mucho espacio para representación de la gente de China. Y es difícil a veces para saber qué piensan la gente de China. Y porque el gobierno de China, las autoridades en Beijing, han creado un sistema de control sobre el país. Bueno, para volver al tema, realmente es importante, dado esta información, de preguntar cuáles son las metas del Partido Comunista de China, como la institución encargada de gobernar el país. ¿Cuáles son los motivos principales en realidad? Se preocupan de lo que piensan la gente, los públicos de otros países, quieren ganarse los corazones y los mentes. Poder suave típicamente nos definamos como la habilidad de influenciar por modos positivos. Pero como vamos a discutir, los esfuerzos de China no necesariamente reflejan solamente un esfuerzo que quiere ganarse los sentimientos solamente por esfuerzos legítimos. Los motivos del Partido Comunista de China es lo motivo principal, y tenemos que poner esto primero en la conversación, es como un gobierno autócrata y en poder, es mantener su poder, mantener la autoridad del partido adentro de China.
Y hay dos características muy importantes que tenemos que entender sobre el partido. Lo primero, que es un partido leninista, lo que significa que el Estado quiere, no veo que ningún espacio de la sociedad debe funcionar aparte del partido. El partido debe todo de la sociedad debe servir el partido. Y también el segundo punto más importante es que el Estado de China, las instituciones, también la Constitución, todo está en el servicio del partido, desde la perspectiva del Partido Comunista. Y dado esta preocupación principal del partido, su segunda, cuando pensamos de China en el mundo, el partido está bien preocupado también de hacerse un mundo seguro para el Partido Comunista. Esto significa que el partido tiene una preocupación de evitar criticismo o cualquier tema que amenaza su legitimidad de estar en poder en China, sobre la gente de China. Esta preocupación, por definición, es preemptiva y expansionista. También quiero mencionar un papel que fue muy importante, que recomiendo a todos si hablan o pueden leer inglés, que fue publicado por la Alianza para Proteger Democracia aquí en Washington, D.C. Es un papel nuevo por Matt Schrader que habla de cómo el Partido Comunista ha desarrollado una filosofía adentro de China para manejar el país, lo que es unir a sus amigos y con los enemigos o las personas que critican el partido. La idea es aislar o forzar a ellos como enemigos del Estado. Y en ese papel nuevo, él hace el argumento de que China está turnando estas tendencias del Estado afuera del país. En realidad, desde los estudios que hemos hecho en mi organización y entre muchos otros que están trabajando en este tema, realmente no parece que el Partido Comunista de China está preocupado con el sentimiento público, la opinión pública de otras sociedades. Pero si puede alcanzar y influenciar los élites, las personas más influyentes en la sociedad, es posible cambiar el ambiente informático y sopresar criticismo del partido, y tiene en su capacidad muchas herramientas que se pone en lugares diferentes en este espectro que quiero compartir con ustedes. A mí me gusta pensar en la influencia y interferencia como un espectro donde por un lado vemos y podemos hablar de la influencia como una herramienta que cada gobierno o sociedad tiene la habilidad de hacer. Y también es algo que definamos como actividades legítimas. Podemos poner la diplomacia pública acá, en este lado del espectro.
pero por el otro lado de interferencia, podemos considerar que hay otros tipos de actividades que hacen los estados que no son legítimos. Yo prefiero utilizar la definición que hizo John Garneau, un analista en Australia y periodista y alguien que ha tenido un puesto adentro de la comunidad de inteligencia ahora en Australia. Y él dice que hay 3 Cs que definen actividades que son de interferencia. Actividades que causan corrupción, que utilizan la coerción, o también que están encubiertos. En inglés todos empiezan con la letra C. Y estas tipos de actividades reflejan un tipo de poder más duro y que corta, que son más acerca a hard power o que es poder suave. Pero cuando hablamos de poder incisivo, estamos charlando de este espacio en la mitad de estos dos lados. No estamos charlando de actividades que son corruptos, coercivos, muy duros coercivos, o lo encubierto. Estamos hablando de las formas de interactuar que los estados tienen, que son en este espacio en la mitad, que toman ventaja de sociedades abiertas, que toman lugar en el público, pero también que tienen elementos que sí son un poquito coercivos o un poquito más duro. Y de esto voy a elaborar. ¿Cuáles son las características de poder incisivo? Estos aplican realmente a otros regímenes autoritarios también, pero dado que estamos charlando de Beijing acá, vamos a enfocar en ello. Pero lo que hace el poder incisivo y cómo se hace diferente de formas de interactuar de poder suave, es primero que el poder incisivo explota la apertura de sistemas democráticos a la misma vez que levanta barreras para la sociedad china. Beijing toma ventaja de las ventanas de los esferos públicos, de democracias y otros sistemas que están más abiertos que lo de China, mientras reprime la sociedad de China y no darle oportunidades a ellos a asegurar que su voz está representada en los medios oficiales o en las declaraciones del gobierno. También los métodos de participación y voy a elaborar un poquito más en este tema, pero en actividades que siguen bajo el tipo de poder incisivo, estos privilegian la proyección del poder del partido-estado sobre los valores y la cultura de la sociedad civil de China. Por ejemplo, en programas de intercambio que el programa de China ofrece, típicamente no es posible para charlar con una sociedad civil o organizaciones que representan a la gente, solamente con organizaciones que están vinculadas al Estado o con el partido.
Y la última característica más importante es la estimulación de censura para controlar el entorno de la información adentro y afuera de las fronteras de China. Y esta última característica es muy, muy importante en el contexto de la pandemia y vamos a discutir por qué en unos minutos. Pero para tomar unos minutos más para explicar cómo definimos poder incisivo y también para ilustrar que lo que vemos ahora en las interacciones de China en frente al mundo es que tenemos que considerar la historia de sus acciones y cómo están cambiando ahora, pero también que China ha sido desarrollando unas herramientas de poder incisivo que se utiliza en práctico por mucho tiempo. Discúlpame. Entonces, hay tres áreas que quiero mencionar donde vemos métodos y modos de poder incisivo. Y recuerdo aquí que Beijing, con su poder incisivo, está tratando de controlar cómo otras sociedades están hablando y cómo se entienden los motivos de China en el mundo. Y no solo China, pero el Partido Comunista de China como el liderazgo. Por muchos años, el gobierno de China ha sido haciendo inversiones de recursos significantes, no solo de dinero, pero de recursos humanos también. Todos en el esfero público de ideas de sociedades abiertas. Han sido invirtiendo dinero en expandir sus medios de comunicación estatales, también haciendo acuerdos entre los medios estatales y medios de comunicación locales, algunos comerciales, no solamente acuerdos con medios estatales de otros países, pero también está afectando el ambiente para los medios por varios modos. También en la academia, en el mundo universitario, ha sido muchos acuerdos entre universidades chinas con contrapartes en otros países alrededor del mundo. Pero el problema ha sido que el gobierno de China tiene mucho control y en los años recientes ha sido restringido el espacio para la libertad académica adentro de China y esto afecta las relaciones entre universidades. Y actualmente no quiero tomar mucho tiempo para charlar de esto porque la semana que viene el Foro Internacional va a publicar un reporte muy importante sobre este tema de cómo China está y otros países, otros regímenes autoritarios están tratando de restringir y afectar espacio para lo intelectual en el mundo. También China invierte en actividades culturales y en iniciativas que tratan de alcanzar la sociedad civil. Otros modos importantes para mencionar es el uso de capital corrosivo para capturar o comprometer instituciones democráticas. También tenemos un reporte que ilustra este fenómeno que fue utilizando el caso de CEFC Energía, una compañía
privada en la República Checa. Lo siento. Esto se puede accesar en nuestro sitio, nuestro sitio de la red ned.org. Fue publicado en el mes de abril. También sabemos que China utiliza acceso al mercado, a su propio mercado doméstico para controlar narrativas de entidades extranjeras y ha sido muchos ejemplos. Estos son algunos significantes, pero hay mucho más, donde hemos visto que Beijing pide algo o donde hemos visto formas de control de los narrativos de compañías privadas, porque están preocupados de mantener su acceso. También el poder incisivo de China se enfoca en esfuerzos para transformar organizaciones, normas y estándares internacionales, incluso el sistema de las Naciones Unidas y, muy importante por este minuto, la Organización Mundial de Salud. Y esto también incluso un impacto en las normas gobernando el uso de la tecnología. Pero para movernos al tema importante del día, cómo China está controlando la narrativa alrededor de la pandemia. Primero quiero volver a este tema importante de la censura adentro de China. Porque los esfuerzos de poder incisivo, como mencioné antes, quiere asegurar que no hay ninguna amenaza a la autoridad del Partido Comunista de China. Y como China, como el papel de China en todo esto es, va a afectar su imagen en el mundo y la imagen del Partido Comunista. Y por eso es un tópico muy sensitivo para el partido. Y podemos ver esto por los esfuerzos que el Estado ha hecho alrededor de controlar la información que sale de China sobre la difusión del virus SARS-CoV-2. Aquí hay una lista que no voy a tomar tanto tiempo explicando, porque ustedes probablemente, espero que ustedes saben, ya han leído de unas de estas cosas, pero así podemos ver cómo cómo Beijing está asegurando que no hay muchos modos libres para la gente de China expresar o para otros observadores para entender lo que está pasando adentro del país en este momento. También tenemos que mencionar que las cifras sobre los casos son sospechosas y bueno, podemos criticar las cifras también que vemos desde sociedades abiertas y las democracias, pero hay una diferencia importante y esto es que en China todos los incentivos, porque hay un ambiente de censura dentro del país, las incentivas para los gobernadores locales, los oficiales, de cada nivel del gobierno, es la censura, es no publicar números reales. Y acá en este dibujo por The Economist, es posible ver cómo
China está debatiendo adentro del liderazgo cuánta información debe estar disponible al público. Pero afuera de China, y aquí hablamos de cómo China está afectando las narrativas y cómo el resto del mundo entiende lo que está pasando en China y también cómo afecta democracia en el mundo. China está manipulando la narrativa por algunos modos importantes. Primero ha sido en los últimos meses una pregunta, y esto empezó en el año pasado, antes de la crisis del COVID-19, de la pandemia. Pero hay muchos, los diplomáticos y oficiales están tomando un rol más público en frente del mundo, mientras adentro de China no sería posible para ellos tener opiniones como así. Twitter es importante para mencionar que Twitter, por ejemplo, está bloqueado en China. Pero acá en la última mes podemos ver que Hu Xiaoming, un portavoz y una persona muy importante en la comité central del partido, tiene su propio cuento de Twitter. Y en su primer tweet, y en todos de los otros tweets que ha compartido después, es evidente que el propósito principal de tener una presencia es para difundir una perspectiva del partido con el resto del mundo en cómo el partido está respondiendo a la crisis en este momento. También hemos visto una amplificación de desinformación por medios sociales y también por los medios estatales. Un recurso que ilustra esto, que recomiendo, es un dashboard Hamilton 2.0, lo que solamente en la última mes ha añadido China a su base de datos, un análisis de China, pero es posible con esta herramienta para ver cuáles son los temas que cuentos de medios sociales vinculados con el Estado de China están compartiendo, cuáles son los hashtags que están empujando y otros temas importantes. Y lo que vemos ahora es que con sus campañas por diplomáticos, por los medios estatales de China, es que Beijing está empujando una estrategia que parece mucho más como lo entendemos de Rusia. Uno que quiere proponer teorías de conspiración y desinformación, y uno que enfatiza que las democracias no están capaces de responder a la pandemia. A la misma vez podemos ver varios ejemplos de presión a entidades internacionales en cómo hablan de China. Aquí son unas noticias recientes. Uno que fue revelado muy reciente esta semana, de cómo el gobierno de China contactó la Unión Europea
para asegurar que un reporte sobre desinformación no mencionó tan fuertemente, un fuerte papel de Beijing en este tema más amplio. Esto es detallado en un artículo por el New York Times. Pero hay otros ejemplos también de cómo Beijing ha reaccionado a criticismo. A la misma vez, Beijing está utilizando la pandemia como una distracción. Muy recientemente, Beijing, el gobierno de Hong Kong decidió detener unas figuras muy importantes en el movimiento pro-democrático de China, de Hong Kong. Y también hay otro ejemplo acá que quiero mencionar en Suiza, donde la embajada de China contactó los gobiernos locales de los cantones para pedirle a ellos que no celebran un aniversario importante para Tíbet, como típicamente hace cada año como tradición. Entonces, para concluir, porque yo sé que he tomado mucho tiempo, no solo como China ha respondido a la pandemia, pero en su práctica de poder incisivo que hizo antes, hay unos riesgos para la democracia en el mundo que son importantes para mencionar. Los efectos del poder incisivo de China. Primero es limitar la libertad de expresión alrededor del mundo. Es increíble que un país tiene tanto poder para afectar como otras sociedades están hablando, pero vemos los problemas más serios en este tema son que estimulan sus esfuerzos, sus amenazas, estimulan la autocensura. Y también si vemos autocensura en medios de comunicación, dentro de élites de otras sociedades, es posible que vamos a ver que no hay información sobre China que está disponible al mundo. Puede ser borrado, más o menos. Hay un riesgo de que podemos ver violaciones de libertades civiles cuando el Partido Comunista siente que tiene más confianza, que puede actuar sin consecuencias, puede expandir sus esfuerzos a hacer cosas que son más coercivos. También podemos ver quizás una socavación del Estado de Derecho e instituciones democráticas, especialmente cuando hay presión económica. Estamos en riesgo de ver una usurpación de normas y estructuras internacionales que fueran construidos para proteger derechos humanos. También adentro de todo esto hay vemos que el poder incisivo puede restringir espacio para la sociedad civil. Y también China está tratando de promoverse su modelo como de un partido-estado, de un partido muy fuerte, como un modelo que funciona bien y le hace un mundo más seguro para otros autócratas, porque tiene herramientas que
tecnológicas y de censura que puede compartir con otros gobiernos liberales. Y al fin, y lo peor para los de nosotros que amamos la democracia es que mientras se está tratando de pintar a las democracias como incapaces de responder a la pandemia o garantizar el bienestar de su gente, es que puede afectar la confianza y negarla mucho más en las sociedades alrededor del mundo. Entonces, quiero agradecer a todos por escuchar otra vez y darle a Jesús. Jessica, muchísimas gracias. Muy clara la exposición y no te preocupes que estamos dentro del tiempo. Ahora, si te parece, como moderador te voy a ir pasando algunas de las preguntas que surgieron a lo largo de tu exposición. Armando Chaguaceda nos escribe desde México y nos dice, entendiendo que las organizaciones multilaterales son un espacio de disputa entre el poder suave de las democracias y el poder incisivo de las autocracias, ¿crees que es una buena estrategia la postura de recorte de fondos a la OMS anunciada por la administración de Trump? ¿No regalaría a la organización un mayor peso de China y sus aliados? Sí. Es una buena pregunta y uno que realmente tenemos que ver lo que pasa porque los Estados Unidos y otros países democráticos en el mundo desarrollado realmente han contribuido mucho más dinero que China históricamente. Y los dos son posibilidades. Y por eso no quiero decir lo que va a pasar. Es un riesgo, especialmente porque China y Beijing ha enfocado muchos esfuerzos, más que recursos, dineros, en su esfuerzo, por ejemplo, para asegurar que Taiwán no está parte de la organización. Y ya hemos visto que, por ejemplo, que Taiwán trató en los días tempranos de la pandemia a pasar información a la Organización Mundial de Salud sobre la transmisión entre gente, y esta información no fue incluido por causa de que China tiene esta campaña muy larga de asegurar que no toma parte de la organización. Claro. Hernán Alberro, otro gran amigo, pregunta, ¿cómo se puede contrarrestar el poder incisivo? Otra buena pregunta. Gracias, Hernán. Lo más importante es que realmente, por ejemplo, los ejemplos que yo cobré durante mi presentación vienen de países donde, como en Europa, en Australia, pues hay ejemplos en los Estados Unidos, donde hay medios de comunicación un poquito más robustos, aunque realmente tenemos problemas también en el presente, en el actual modelo de los medios, modelo de negocios de los medios, pero es muy difícil en democracias más jóvenes, donde los medios no tienen tantos recursos para invertir en seguir los temas grandes, por ejemplo, de China, como China. China es un país muy importante en el mundo, muy grande, y vale que no solo que medios
pero también que las universidades, que los think tanks, que los gobiernos también entienden el país y la sociedad de China. Y también que entienden cómo funciona el gobierno y el Partido Comunista de China también. Y si no invierte recursos en esto, realmente están dando todo el espacio al Partido Comunista de China de dictar cuáles son las narrativas que sus sociedades van a escuchar. Jessica, Laura Moses pregunta que cómo se explica que el brote de COVID-19 no se haya expandido más allá de Wuhan y que lo hayan contenido a tiempo. Yo creo que tiene que ver un poco con la censura también, pero bueno, te dejo para que lo respondas. Gracias. Sí, un punto que es muy importante para mencionar, sí, tenemos que dar crédito a que la gente de Wuhan toman parte de la cuarentena y ayudó a parar la difusión del virus y la pandemia más ampliamente. Pero este es no solamente un éxito del gobierno de China, es un éxito de la gente que se quedan en sus casas, que sufren también y pero algo que ya mencioné, el problema de las cifras en las que no podemos tener confianza y un problema que podemos estar que llama más atención es que este virus es uno que los expertos de salud pública han dicho que probablemente vamos a ver varias olas sobre tiempo y es muy probable que no vamos a saber cuándo hay otra ola en China. Sería una demora otra vez. Ya fue una demora de 3 semanas muy importantes al principio de la pandemia adentro de China. Y hubo un estudio publicado por la Universidad de Southampton en el Reino Unido que dijo que si el gobierno, pues si China reaccionó 3 semanas anteriores, China pudiera haber reducido los casos por 95%. Entonces, tenemos que pensar en esto también. Jessica, pregunta a alguien, me gustaría saber qué piensa de si esto es un plan para empobrecer a las clases medias del mundo y si comparte la visión del nuevo orden mundial. Imagino que es sobre la pandemia. No sé si se entiende la pregunta. Oh, sí, no, lo siento. Sí, entiendo la pregunta. A veces me toma más tiempo para pensar de mi respuesta en español. No creo que es un plan ni una gran teoría de conspiración por parte de China o tampoco de los gobiernos de otras sociedades. Es algo que pasó y ahora tenemos que responder como podemos. Ciertamente la pandemia está presentando complicaciones por cada país. Pero el gobierno de China no estaba preparado para esto tampoco.
podemos ver cómo reaccionó el gobierno durante las semanas al principio de la difusión del virus adentro de China. Axios es un medio acá en los Estados Unidos, tiene un, ¿cómo se dice?, timeline que ha publicado en su sitio de red, que recomiendo a usted para ver cómo el gobierno de China muestra que el gobierno no estaba bien preparado para esto. Jessica, Natalia se pregunta por la parte de la presentación que hablabas de las restricciones académicas, si te refieres a las carreras a las que pueden acceder. Ok. En lo académico, pues lo académico es importante y los esfuerzos para controlar el espacio académico es mucho más importante en este momento por causa de el valor de investigación científico en la pandemia. Lo que sabemos sobre el mundo sobre COVID-19. En los días recientes, el gobierno de China ha implementado nuevas políticas de revisión de cualquier publicación nueva que cientistas o alguien adentro de China quiere publicar. Es muy restringida. Y por eso, esto va ciertamente a afectar como los periódicos académicos alrededor del mundo están procesando y publicando información, porque hay muchas publicaciones que reciben submisiones desde académicos chinos. Y bueno, estos ahora sabemos que van a estar bajo de la revista del Estado antes de que puede publicarse. Y esto afecta confianza en ellos. Sí, justo con respecto a ese tipo de manejo de la información, Adrián Vélez pregunta si la reciente amenaza del embajador de China en Australia, no sé si viste que trascendió, imagino que sí, que Australia está investigando el origen del COVID-19 y al parecer el embajador de China habría amenazado con un boicot de sus productos a Australia. Pregunta si esto es una postura individual o es parte del sharp power, del poder incisivo. Ciertamente es parte, es una demostración de poder incisivo, o quizás algo más, quizás más duro que esto. Los diplomáticos de China, los representantes, todos están bajo las reglas del Partido Comunista y tienen que realmente no sirven el Estado más que sirven el partido. Y podemos ver en los últimos meses, antes de la pandemia también, que el partido está utilizando los representantes en otros países, sus representantes diplomáticos, en una manera más fuerte. Claro. La pregunta siguiente te la redactaron en inglés, Jessica, no sé si la puedes ver. Sí. China como un Estado, nación, tiene mucha influencia y poder en África. Creo que China está difundiendo a los tácticos y políticos a todas partes del mundo. Sí, ciertamente está utilizando el poder incisivo en todas partes del mundo.
en el foro internacional donde yo estoy basado, hemos hecho muchas estudios comparativas de cómo China está, de cómo Beijing está tratando de influenciar las sociedades, los espacios públicos de que hablé en todas partes del mundo, en África incluso también. Allí especialmente en el periodismo, los medios de comunicación, la difusión de tecnología, porque en África hay una demanda muy alta de desarrollar este sector de las sociedades allí. También en inversiones de capital, de préstamos, cosas así. Laura Moses pregunta sobre el rol futuro de China como jugador internacional dentro de las relaciones económicas mundiales. Oh, esta es una pregunta muy grande. Sí, es importante en el visto de que estamos en el principio de una recesión global y realmente no sabemos tan severo va a ser. Pero China se ha posicionado a su propia economía como uno que está creciendo, que tiene mucho para ofrecer a otros países. Y ya hemos visto que está listo para utilizar acceso a su economía para asegurar que otros países no están criticando a las acciones de Beijing, adentro de China o afuera también. Entonces, debemos buscar cómo China está haciendo sus relaciones económicas uno por uno con otros países para ver el impacto. Leandro dice muy interesante y que le llama la atención la manera en que el poder chino ha penetrado en medios muy importantes de los Estados Unidos. Sí, realmente no hay ningún país que no ha sido afectado por ha sido el target, ¿cómo se dice? Un objetivo. El objetivo, gracias, de poder incisivo. Ciertamente, por ejemplo, en el espacio, en los Estados Unidos somos un país muy diverso, tenemos una población que habla mandarino y este espacio, discúlpame por los ruidos arriba, este espacio de medios, hay un espacio para medios en mandarino que ya están más o menos controlados por los medios estatales y otras formas de presión de Beijing. Bueno, quedarían dos preguntas, Jessica. Rubén Perina comenta que no solo el gobierno chino usa el sharp power, sino que Estados Unidos también hay amplia evidencia que el presidente miente, desinforma, contradice a expertos y hasta dice que la prensa es el enemigo del pueblo. ¿Algún comentario comparativo? Se pregunta. Otra buena pregunta. Primero, quiero decir que no estoy recomendando poder incisivo como una herramienta que los estados utilizan. Es una forma de poder con características autoritarias y bueno, sí, ciertamente hay muchos países democráticos que tienen problemas con líderes que algunos están compartiendo desinformación o tomando acciones que no reflejan los valores democráticos de sus propias sociedades. Pero por lo menos en estas situaciones hay espacio en los medios de comunicación para
criticar las políticas del país, hay espacios para debatir lo que está pasando, por ejemplo, con el problema de cifras que tenemos en países democráticos como en los Estados Unidos. Es muy difícil para accesar un examen para ver si tiene el virus o no. Este es un falta de información, no es un esfuerzo para censurar la información. Bueno, no sé si Sí, he contestado toda la pregunta. Te dejo una pregunta más, Jessica, de Sasha Hanning, que también trabaja el tema del poder incisivo, ha colaborado con The Mamlat. Te saluda y dice que ayer Guy Norman en una conferencia decía que la responsabilidad china puede marcar el inicio de la repatriación de industrias occidentales que habían optado por outsourcing. ¿Crees que esto pueda pasar y a qué otros países podrían migrar esas industrias? Esto también es una pregunta muy complicada. Yo no soy economista y lo que motiva a las compañías internacionales a poner sus industrias adentro de China es típicamente por motivaciones económicas. Sí, quizás sea posible. Yo creo que el poder que China tiene que Beijing tiene sobre su sector comercial es real. Y los otros países tienen que pensar, tienen que dar más atención y más pensamiento a cómo en el futuro, cuáles son los valores más importantes para considerar cuando decide cómo quieren directar su propia economía o por ejemplo, cuáles sectores están considerados importantes para la defensa, la seguridad nacional de su propio país. Estas son preguntas muy grandes, pero sí, aquí se entra la cuestión de valores. Jessica, para cerrar y aprovechando mi rol como moderador, yo quisiera hacer una pregunta que veo que nadie hizo. Me parece que es muy interesante y tiene que ver con el tema del Sharp Power. Y es que China ha desarrollado un esquema, una tecnología para el control social que es muy efectiva. Y ahora vemos que con la excusa del coronavirus y la pandemia se está exportando de alguna manera este esquema para controlar los cuerpos, digamos, para controlar a los enfermos, para controlar a los contagiados. ¿Hasta qué punto es recomendable para las sociedades abiertas brindar los datos, digamos, en aras o con el objetivo de contribuir con la sanidad? ¿Y qué tan peligroso puede ser el uso de esos datos con estas estrategias o estos esquemas de tratamiento de datos que tiene China? Este es un punto de debate que realmente las sociedades democráticas necesitan tener y es muy urgente para ellos porque en realidad estas tecnologías que China ofrece al mundo y también que hay compañías privadas también que están explorando no solamente en China, pero acá en los Estados Unidos y en otros países desarrollados también, están buscando soluciones para... Me pasó lo del periodista. Ellos están buscando soluciones de cómo ver cómo el virus está pasando adentro de una población. Pero no, tenemos que tener una discusión muy seria sobre cómo protegemos
la privacidad de gente, cómo protegemos derechos humanos, cómo podemos ser más, asegurar que estamos transparentes en cómo estos datos están utilizados. Antes de que Beijing ofrece, o también que el sector privado también ofrece el uso de esas tecnologías. Pero ciertamente podemos ver que ya que Beijing está tratando de promover, por ejemplo, las tecnologías que pueden tomar la temperatura con solamente una cámara, a otros países. Ya está implementando, por ejemplo, en México, hay una compañía china que manufactura esta tecnología, que ya está utilizándolo en su propio campus. Bueno, Jessica, muchas gracias. Muy interesante la exposición y te agradecemos desde Transparencia Electoral por haberte tomado los minutos para abordar este tema y esperamos contar contigo en una nueva oportunidad. Gracias a ti, Jesús, y a Leandro otra vez, y también especialmente a todos de ustedes por quedarse con nosotros, y les invito a contactarme por Twitter o también para contactar a Jesús para tener mi correo electrónico para que podamos continuar esta charla. Muchas gracias, Jessica. Gracias. Saludos.